¿Qué tal? Muy buenas noches, Dios los bendiga, gusto saludarles. Vamos a dar inicio a nuestra clase el día de hoy, así que les voy a pedir que me acompañen a orar. Gracias por un poco la paciencia la semana pasada, tuvimos ahí un tema personal que atender, pero ya estamos por acá, ¿vale? Así que les voy a pedir que me acompañen a poner este tiempo delante de Dios. Vamos a pedirle en oración que Él nos dirija, que Él nos guíe en esta hora y que por supuesto sea su palabra la que estudiemos en este tiempo. Señor Jesús, te damos gracias, Dios y Padre nuestro, por este tiempo, Señor. Gracias porque nos permites estar cerca de ti. Gracias porque tenemos una oportunidad y un privilegio, Señor, al conocerte cada día más. Eres tú el centro, Señor, y el propósito de esta hora. Eres tú, Señor, el centro y el propósito de esta facultad. No se ha tratado, Señor, de nada más que conocerte mucho más a ti y, por supuesto, conocer tu voluntad para con nuestras vidas, Señor. Permítenos, Dios, en esta noche estudiar tu palabra, estudiar el tema que tienes para nosotros. Háblanos y dirígenos en este tiempo, Señor. Te pedimos que nos guardes y que hagas tu bendita obra en cada uno de nosotros. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a no distraernos, que estemos 100% concentrados en este tiempo, agradeciéndote por lo que hemos vivido en este día, Señor. Agradeciéndote incluso si hubo momentos difíciles o todo el tiempo fueron tiempos alegres. Te pedimos, Dios, que podamos dejar eso a un lado por ahora, los problemas, los pensamientos, y que podamos meternos de lleno en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, dentro de, si no mal recuerdo, terminamos la cronología la semana antepasada, ¿correcto? Terminamos todos los puntos cronológicamente y terminamos en el milenio o nos quedamos pendientes en algún otro. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Sí, sí, para ya pasarme al otro tema, porque según yo sí terminamos toda la cronología, ¿no? Perdón, hermano Julio. Bueno, yo tengo aquí apuntado Ajá. acerca del estado eterno, que se refiere a la vida eterna, y quedamos en Apocalipsis 21 del 1 al 8. Ok, sí, perfecto. Sí, terminamos entonces. Terminamos la cronología. Muchas gracias, mi hermana Angie. Bien, pues vamos a iniciar con un tema diferente, con un tema nuevo. Y quiero explicarles por qué es importante verlo en escatología. Es importante saber que el tabernáculo es, si bien no se describe propiamente como un tema escatológico, pero el tabernáculo que Dios le permite levantar a Moisés o que Dios le indica a Moisés levantar, tiene una referencia del por qué lo vemos en escatología. Ezequiel, el libro de Ezequiel, que lo vamos a estudiar algunas profecías más adelante en Ezequiel, describe un lugar o describe un templo. El templo que Dios le muestra a Ezequiel, hay diversas formas en la que la gente o los estudiosos, los teólogos, lo han determinado. Algunos teólogos dicen que ese templo que ve Ezequiel a través de esta visión que Dios le da, es el tabernáculo que Dios muestra en Apocalipsis 21, cuando dice, oí una voz del cielo que decía aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El objetivo del tabernáculo en el Antiguo Testamento, ¿alguien sabe cuál era el objetivo del tabernáculo en el Antiguo Testamento? ¿Por qué Dios le dijo a Moisés, levanta un tabernáculo? ¿O qué significa propiamente tabernáculo? Alguien que nos quiera ayudar ahí. ¿Quién dice yo? Yo creo, hermano, que es porque él quería hacer casa para él, y en este caso nosotros ahora somos su casa. Muy bien, gracias, mi hermana Angie, excelente. Tabernáculo propiamente es morada, es un lugar de morada, es un lugar donde Dios, desde el Antiguo Testamento, en el principio del Génesis, cuando nosotros leemos, Dios siempre ha querido estar cerca del hombre y es una subsecuente que podemos ver nosotros continuamente en la Biblia, es repetido y repetido,
la forma en la que Dios está buscando estar cerca del hombre. Incluso cuando vemos en el Apocalipsis, la Biblia dice que Él está tocando a la puerta y que si alguien abre, Él entrará y cenará con Él. Cuando vemos el Génesis, el inicio, Dios estaba conviviendo en su máximo esplendor y en su presencia con el hombre y la mujer y lo que ellos ya habían procreado, porque recordemos que desde el Génesis, desde antes de ver la historia de los hijos de Adán y Eva, ya Eva había tenido hijos. No son los primeros hijos, Caín y Abel, no son los primeros. Ya había tenido hijos antes, Adán y Eva. Y entonces Dios convivía cerca del hombre. Sin embargo, por el pecado son apartados. Y cuando Dios le instruye a Moisés el poder levantar o el que se levantara un tabernáculo, hay un objetivo principal: el que el pueblo supiera que Dios quería estar cerca de ellos. Dios se levanta una casa y entonces instruye a Moisés para que él levante la casa. Cuando vemos la instrucción de Dios del tabernáculo, vemos que le dice las especificaciones de cómo debía ser hecho, pero también Moisés ya había visto el tabernáculo cuando estuvo ahí en el monte con Dios, porque le dice en repetidas ocasiones cómo te fue mostrado. Y entonces en repetidas ocasiones ya había visto, más bien en anterioridad, Moisés ya había visto el tabernáculo como era: dimensiones, elementos, forma, qué iba a llevar, qué no iba a llevar. Y entonces cuando vemos en Apocalipsis 21 que dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos, muchos teólogos dicen que se refiere al tabernáculo o al templo que Dios le muestra a Ezequiel. No vamos a ver el templo de Ezequiel porque lleva mucho tiempo y hay muchas cosas, pero vamos a ver después algunas referencias importantes. Y es importante que cada uno de nosotros podamos obtener una conclusión personal de saber si es o no es un templo físico lo que Ezequiel ve. Porque unos teólogos dicen no es un templo físico, es una referencia de cómo será ese lugar donde se convivan. ¿Cuál es el determinante para que en Apocalipsis, bueno, para que algunos teólogos digan no es el templo de Ezequiel? ¿Y cuál es el determinante para decir si es el templo de Ezequiel en Apocalipsis? Muy importante. Una parte en Apocalipsis se dice que hay un hombre fuera del templo con una caña para medir. Después lo vamos a ver, pero estoy dando el preámbulo del tema del tabernáculo. Y al ver en Apocalipsis la referencia del hombre con una caña para medir, que se ve igualmente en Ezequiel, entonces se dice que sí, efectivamente es un templo físico. Pero cuando vemos Ezequiel, Ezequiel dice que va a haber un lugar para hacer sacrificios. Y los teólogos dicen, pues, ¿por qué habría de haber un lugar para hacer sacrificios en la eternidad? ¿Cuál era el objetivo de hacer sacrificios en el Antiguo Testamento? ¿Quién sabe? El limpiarlos de pecado en aquel entonces, pero era representación de Cristo, el sacrificio definitivo. Muy bien, mi hermana Columba. Y si la Biblia dice que nosotros seremos transformados y que el pecado no va a entrar en el cielo, entonces los teólogos dicen, ¿para qué va a haber un lugar de sacrificio en el cielo? Si ya no va a haber pecado, el pecado ya no va a entrar. Y entonces están en una charla de sí, no es, no es. Pero vamos a estudiarlo a manera de que obtengamos una conclusión nosotros, y es importante conocer el tabernáculo porque es el lugar que Dios mostró a Moisés y que tiene unas referencias posteriormente en el Nuevo Testamento, principalmente en Apocalipsis. Dice la Biblia que hoy en día ya nosotros somos esa morada. Ya Dios no solamente su presencia puede percibirse en un lugar físico, en una estructura física. La morada del Espíritu Santo somos cada uno de nosotros. Nosotros somos un tabernáculo hecho de carne donde mora el Espíritu Santo. Y ese es el tabernáculo que va a entrar en el cielo.
El tabernáculo se compone de estos elementos. El primero, o entrando, con la puerta viendo hacia el oriente, es la puerta que nos permite entrar al primer espacio. ¿Cuál es el primer espacio en el tabernáculo? El atrio. El atrio o patio, básicamente es un patio, es todo este espacio que vemos aquí. Es una foto vista desde arriba hacia abajo cómo estaba la estructura. En su alrededor el tabernáculo estaba compuesto o había toda esta línea como blanquesca que se ve con puntitos cafés. Esa línea son cortinas que había alrededor. Entonces, como que se cercaba alrededor y se ponían unas estacas en la arena, porque pues era en el desierto, y se apalancaba, digamos, las estructuras para sostener las cortinas que iban a delimitar el espacio. Ajá. En su entrada, lo vamos a ver más adelante, más bien había una entrada llamada la entrada principal que veía hacia el oriente. Era importante que siempre que se moviera el tabernáculo, porque el tabernáculo no era un lugar fijo, no estaba en un lugar fijo. Se debía estar moviendo constantemente de acuerdo al movimiento de la nube de la presencia de Dios. Si la nube se movía 250 metros o 10 kilómetros al norte, hacia allá se debía mover el pueblo de Israel, quitar todos los elementos del tabernáculo y cambiar el campamento. No solo era el tabernáculo, sino todo el campamento se tenía que mover. Y entonces, dentro del atrio, el primer lugar que se veía es el altar de bronce. Enseguida estaba la fuente de bronce. Ya cuando se cruzaba la fuente de bronce, estaba esta tienda o, por supuesto, lo llamado tabernáculo. Es una tienda y es un lugar de morada. Entrando por la puerta o por el primer velo, había del lado izquierdo un candelabro o un candelero que tenía 6 brazos, 3 de un lado, 3 del otro y uno central, es decir, 7 brazos. Y del lado derecho había una mesa que se llamaba la mesa de la proposición o mesa de los panes de la proposición, y en la mesa estaban los panes. Más adelante, antes y previo a entrar cruzar el segundo velo, estaba el altar de incienso. No es el mismo que el altar de bronce. En el altar de bronce lo veremos qué se hacía, y en el altar de incienso se hacía algo diferente. Cruzado el segundo velo estaba el arca del pacto. El arca que Dios instruyó que debía tener unas características específicas. Como les mencionaba, el tabernáculo estaba hecho por tablas. Esto ya es la tienda. En Éxodo 26:15 menciona las características de cómo debía estar la estructura. No era cuadricular, sino era rectangular la especie del tabernáculo. Es decir, que iba más largo de los lados y mucho más acotado de la parte frontal y la parte trasera. La parte trasera estaba 100% sellada, nadie podía entrar por atrás, solo había una entrada por la parte frontal. Estas tablas, o sobre estas tablas, estaban clavadas igual hacia la misma arena y sus basas estaban hechas de plata. Sobre ellas había una forma de unificarlas, o dos formas de unificarlas. Con estos anillos que se ven aquí en la parte superior estaban unidas, pero a través de ellas pasaban 4 varas que pasaban por la parte externa, por estos como anillos que estaban clavados a las tablas, y por en medio de todas ellas pasaba una vara, por en medio prácticamente de las tablas, que hacía como una especie de lego y que unía todas las tablas para que no se cayeran, además que estaban ancladas hacia la arena. ¿De qué estaban hechas? Las tablas estaban hechas de madera de acacia y estaban hechas cubiertas de oro.
Todo lo que estaba dentro de la tienda del tabernáculo estaba cubierto o tenía una cubierta de oro. Había 4 cortinas que cubrían, ya estando la tienda hecha, la parte de la estructura. Encima de la tienda la cubrían 4 coberturas, con estas coberturas con diferentes características. Una cobertura tenía una característica específica, otra, y eran de diferentes telas de tejón, telas de lino, diferentes telas. La tela de hasta abajo, o la tela que era la visible cuando uno entraba a la tienda hacia arriba, tenía diferentes como grabados de querubines. Los querubines, recuerden que son unos ángeles o arcángeles que tienen un rango muy elevado en el cielo. La cortina, para ingresar ya hacia la tienda, hacia el tabernáculo, había una primer cortina o un primer velo que permitía cruzar la entrada. En esta ilustración se ve muy bien cuál era la forma de la entrada, porque en la entrada había 5 columnas que permitían el ingreso al primer lugar, que es el lugar santo. Aquí vemos el ejercicio sacerdotal desplazando el arca del pacto, aunque realmente solo es ilustrativo porque el arca iba cubierta, no la podían trasladar así. Pero bueno, había 5 barras o 5 columnas que permitían el acceso. Cuando uno ya estaba dentro, hacia el fondo, no veía las mismas 5 columnas, sino lo que veía al fondo eran 4 columnas, como se ven de este lado, para el segundo velo. ¿Por qué? Porque el número 5 en la Biblia tiene una referencia de número de gracia, pero también nos permite ver los 5 ministerios. Cuando nosotros entramos al lugar santo, tiene que ser a través justo de esa entrega en servicio que nosotros entregamos a Dios. La forma de entrar a ese lugar santo siempre va a ser con un objetivo de servicio. Una característica muy importante en el tabernáculo es que el tabernáculo no tenía sillas. No había una sola silla, porque aquel que entraba, entraba a servir, no entraba solo a sentarse. Y este primer velo tenía 4 caídas, ¿vale? Cuando nosotros podemos ver quiénes estaban alrededor del tabernáculo, podemos ver que había diferentes tribus y estaba los gersonitas, estaba Merari y estaban los coatitas. Enfrente de la puerta, esta es la puerta, enfrente de la puerta estaba Moisés y Aarón. Pero también se conoce que enfrente de la puerta estaba la tribu de Judá, que es exactamente la figura de la alabanza. ¿Qué hacían estas tribus? Bueno, como estas tribus, ¿qué hacían el grupo de familia de estos jóvenes? De Merari, Gerson y Coat, tenían una asignación especial. Y la asignación podemos verla nosotros en Números capítulo 3, por favor. Números capítulo 3. Estoy saltando. Y dice la Biblia lo siguiente. A partir del verso 3, a partir del verso 5. Y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazle estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el cargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir el ministerio del tabernáculo.
y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel y ministren el servicio del tabernáculo. Y darás a los levitas a Aarón y a sus hijos le son enteramente, dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. No había la posibilidad que alguien fuera de ellos se acercara a ejecutar un ejercicio sacerdotal. Para que las personas movieran una cuchara dentro del tabernáculo, tenía que ser la persona asignada. No podía haber ocurrentes. Aquí hay mucha enseñanza, pero no me voy a meter esos temas. Yo le pido a Dios que nos vaya revelando en el corazón todo lo que vamos viendo, pero no había ocurrentes. Y si surgía un ocurrente, decir, yo creo que deberíamos de hacerlo así. A ver, voy a hacer esto. Y tomaban algo, la Biblia dice que les pasaba algo, ¿qué? Morían. Porque no había la posibilidad a la ocurrencia. Y así funciona en Dios. Cuando las cosas se tratan de Él, tiene que venir por una asignación en específico, porque el riesgo es grave de un ocurrente. Y dice la Biblia, verso 11. Habló además Jehová a Moisés diciendo, he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito desde el día que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán yo Jehová. Y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí diciendo, cuenta los hijos de Leví según las casas de sus padres, por sus familias contarás todos los varones de un mes arriba. Y Moisés lo contó conforme a la palabra de Jehová, como le fue mandado. Los hijos de Leví fueron estos por sus nombres: Gerson, Coat y Merari. Y entonces vemos la asignación. Vienen los deberes de los gersonitas, viene la información de los gersonitas, y dice la Biblia, verso 18. Vamos a ver a los primeros gersonitas. Ahorita lo vamos a ver también en el capítulo 4. Y los nombres de los hijos de Gerson por sus familias, estos son Libni y Simei. Los hijos de Coat por las familias son Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y los hijos de Merari por sus familias Mali y Musi. Estas son las familias de Leví según las casas de sus padres. De Gerson era la familia de Libni y la de Simei. Estas son las familias de Gerson. Los contados de ellos conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba, los contados de ellos fueron 7,500. La familia de Gerson acamparán a espaldas del tabernáculo, lo vemos en la gráfica, a espaldas del tabernáculo, al occidente. Y el jefe del linaje de los gersonitas, Eliasaf, hijo de Lael, a cargo de los hijos de Gerson en el tabernáculo de reunión, estarán el tabernáculo, la tienda y la cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio, que está junto al tabernáculo, junto al altar alrededor a sí mismo, sus cuerdas para todo su servicio. Coat, a partir del verso 27, y me voy a ir al versículo 31. A cargo de ellos, de Coat, estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio. Pregunta importante, no para responder, sino para llevárnosla de tarea como aprendizaje personal. Recuerden que las tareas no se entregan, solamente son datos para que los vayamos estudiando. ¿Qué es ministrar? ¿Qué es ministrar? Porque dice acá, los utensilios con que ministran. ¿Qué es ministrar? Eso es importante conocer, ¿vale? Como parte de. Siguiente, Merari. Quiero irlo resumiendo un poquito porque vamos a ir ya a los deberes específicos. Me voy a saltar ya directamente a los deberes, que es el capítulo 4, porque si no se nos va a ir el tiempo en leer esos versículos.
Los encargados de mover el mobiliario eran los coatitas, y ahí están las citas. Capítulo 4, verso del 4 al 20. Aquí sí me interesa leerlo todo. ¿Por qué? Porque es importante que conozcamos el ejercicio de cómo lo hacían. Porque una de las dudas que yo tenía era, pues, ¿cómo van a entrar si solamente hay unos asignados especiales para entrar hasta el lugar santísimo? ¿Qué había en el lugar santísimo? El arca del pacto. Y si la Biblia dice que si entraba alguien que no estaba bien, en ese momento podía morir. Y solamente entraba una vez al año un sacerdote para hacer el ejercicio sacerdotal del Yom Kippur o el día de la expiación. Entonces, ¿cómo iban a entrar para hacer el movimiento del mobiliario? ¿No morían o qué sucedía? Lo vamos a resolver ahorita y lo vamos a entender específicamente en la asignación. Coat, capítulo 4, versos 4 al 20. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Era importante que previo a que entraran los que iban a cargar el arca, fuese cubierta, porque ellos no podían verla, no podían tocar prácticamente los elementos, porque eran sumamente sagrados y podían terminar muertos. Entonces había un proceso específico de cómo hacer las cosas. Dice, y cubrirán con él el arca del testimonio, y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones, y extenderán encima un paño todo de azul, y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul, y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas, los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. Y extenderán sobre ella un paño carmesí y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios del aceite con que se sirve. Y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre unas parihuelas. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas y tomarán todos sus utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario y lo pondrán en paño azul y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones y los colocarán sobre unas parihuelas. Quitarán la ceniza, quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un pañuelo de púrpura y pondrán sobre él todos los instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros, los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones y le pondrán además las varas. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Coat debía mover los elementos del tabernáculo, pero ningunos otros más que los sacerdotes, en este caso liderados por Aarón, debían entrar primero, eran los encargados de cubrir. Cuidado que a Aarón se le olvidara o se le pasara su asignación, porque al pasar su asignación dejaba descubierto, entraban los coatitas y terminaban con una posibilidad de morir. Todo tenía que estar orquestadamente correcto y tenía que moverse todos en sus tiempos. No podía haber una persona que pudiera proponer, un ingenuo, alguien que pudiera decir, voy a entrar y lo voy a hacer. No, porque había un riesgo grave y el riesgo era parte de morir. Siguiente asignación, Gerson, capítulo 4, versos 21 al 28. Además habló Jehová a Moisés diciendo,
Toma también el número de los hijos de Gersón según las casas de sus padres, por sus familias, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, los contarás, de los que entran en campaña para servir en el tabernáculo. Este será el oficio de las familias de Gersón para ministrar y para llevar. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que esté encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor, sus cuerdas y todos sus instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos, así servirán. Según la orden de Aarón y de sus hijos, será todo el ministerio de los hijos de Gersón en todos los cargos y todo su servicio, y les encomendaréis en guarda todos sus cargos. Esta era la asignación de los gersonitas, mover las cortinas y los velos. Los gersonitas. Siguiente asignación, y faltan los de Merari a partir del versículo 29. Contra los hijos de Merari por sus familias según las casas de sus padres. Desde la edad de 30 años arriba hasta de 50 años los contarás todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión, las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas. Las columnas del atrio, alrededor y sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Y todos sus instrumentos y todo su servicio, y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Este será el ejercicio el servicio de las familias de los hijos de Merari para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Estas eran las asignaciones de Merari, Gersón y los coatitas. Coat debía mover el mobiliario, no sin antes haber sido cubierto por Aarón. Cuando ya había movido el mobiliario junto con toda la parte de estar cubierto, venían a hacer el encargo de mover las cortinas y los velos, porque no podían mover las cortinas y los velos. ¿Por qué? Porque todo estaba al descubierto. Entonces tenían que hacerlo ordenadamente. Y al final las tablas, las columnas, las cuerdas, las estacas y todo. Pero el último que terminaba de recoger todo y que tenía que transportarlo, debía ser el primero en montar en el otro lugar, porque de lo contrario el orden no se iba a dar correctamente. Entonces, hay mucho aprendizaje en la parte espiritual para nosotros cuando vemos el tabernáculo. Pero qué importante es ver todas las características que había dentro del tabernáculo. Hay dos cosas muy interesantes que el tabernáculo nos muestra incluso del Señor Jesús. El material con que estaban hechos todas las cosas dentro de la tienda eran con madera de acacia y cubiertas de oro. Incluso las propias barras que servían para levantar y transportar de un lugar a otro estaban hechas del mismo material. Y algo que nos permite ver esos dos elementos es tanto la humanidad como la divinidad de Jesús. La humanidad es representada por la madera de acacia, un recurso natural, y el oro, que es con lo que estaba cubierta la madera, nos permite ver la divinidad de Dios, un material por excelencia hermoso, que nos permite ver la divinidad de Jesús. Entonces, el tabernáculo gritaba a los cuatro vientos, Jesús. El tabernáculo tenía que ver con Jesús, porque se hacía el sacrificio, porque en el tabernáculo se buscaba la presencia, porque en el tabernáculo la forma de entrar al tabernáculo era el servicio, que hoy nosotros tenemos la asignación del servicio por medio de los 5 ministerios establecidos, que por supuesto hay más, pero son los que describen ese punto la Biblia. Hay muchos más ministerios, pero esos 3 son los que nos permiten en la figura del servicio entrar hasta el lugar santo y el lugar santísimo. Otro punto importante es que cruzando
El segundo, bueno, lo que separaba, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, venían 4 columnas, ya no 5 como les decía, sino 4. Y no era que el tabernáculo fuera de más a menos en su dimensión de ancho, sino era rectangular, con las mismas dimensiones de inicio a fin, pero en el segundo velo solo había 4 columnas. El número 4 en la Biblia, ojo, no estudiamos numerología. Porque una vez me preguntaron, oye, profesor, ¿estudiamos numerología? Entonces, no, porque la numerología nos habla de la adivinación. Y nosotros sabemos que incluso la adivinación es un espíritu pues malo o incorrecto o un demonio que se llama espíritu de adivinación. Y nosotros no tenemos que ver con eso. Lo que hacemos es tomar las referencias de los números para ponerle una referencia bíblica que nos permita ver lo que Dios está intentando decirnos. Y algo que quiere decir el número 4 es un número de tierra o que hace referencia a la tierra, pero también hay 2 cosas muy importantes. Nos habla de hacerlo en todo tiempo y en todo momento. Eso quiere decir que la presencia de Dios, porque era el lugar o la barra o el punto de partida, o pues sí, el lugar que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que en todo tiempo y en todo momento podemos buscar nosotros a Dios. Existen 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Existen 4 temporadas o 4 estaciones en el año: otoño, invierno, verano y primavera. Esas 4 estaciones nos hablan de que a veces está muy soleado, está muy feliz el día, pero de repente puede estar muy oscuro a través de estar muy, la lluvia, todo lo que da, o tal vez el invierno. Eso quiere decir, el número 4 nos habla en la Biblia de eso, de buscar a Dios, buscar entrar a la presencia de Dios en todo tiempo y en todo momento, sea en invierno, estando en el norte, o sea el sur, estando en verano. En cualquier momento tenemos que buscar la presencia de nuestro Dios, ¿vale? Hasta aquí lo vamos a dejar. La próxima semana avanzaremos con los siguientes elementos y yo esperaría máximo llevarnos 2 o 3 clases para ver la referencia del tabernáculo. ¿Alguna duda o comentario? Yo sé que me estoy yendo un poco rápido, pero es importante. ¿Por qué? Porque vamos a agilizar mucho el tema bueno, los temas de escatología. Mi hermano, por favor, adelante. Sí, si nos puede mandar los audios, por favor, y las diapositivas. Con gusto, con gusto. Estoy trabajando en eso y con gusto se los envío, mi hermano. Cuente con ello. Bien, si no hay algún otro comentario o dudas, les voy a pedir que me acompañen a cerrar este tiempo con una oración. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos dejas como enseñanza, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu dirección para la vida de mis hermanos. Que ellos puedan terminar, Señor, este proyecto. Falta